con 33 minutos, tenemos importantes invitados en nuestra cabina. En esta mañana está con nosotros la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, doctora Margarita Hernández, y está también con nosotros el economista Patricio Chanaba, él es director ejecutivo de la Asociación de Entidades de Microfinanzas. El tema obviamente tiene que ver con las microfinanzas, con este impulso, este aporte que deben recibir los sectores más necesitados de nuestro país, de la posibilidad del crédito, de la posibilidad del financiamiento para sus actividades pequeñas, medianas, que lamentablemente no son abastecidos por la gran banca, por los grandes centros financieros. Esta es una situación que lamentablemente permanece. Quizá la señora Superintendente de Economía Popular y Solidaria nos pueda dar algunos esquemas en ese sentido, o más bien índices, hasta qué punto no es atendido el pequeño comerciante, el tendero, el hombre del mercado. ¿Cuál es su situación? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, cuando nosotros hablamos del sector financiero popular y solidario, hablamos más bien del otro lado, de aquellas organizaciones que efectivamente sí se preocupan y sí consideran al pequeño empresario, al emprendedor, al que tiene un negocio y una situación que tal vez no sea aquella que la banca tradicional busca en un sujeto de crédito. Y ahí es cuando alianzas estratégicas como la que hemos hecho con la ASOMIF, desde la superintendencia, para trabajar en temas de microcréditos son básicos. Si usted me permite solo unas cifras, claro, el Ecuador por favor. tiene en este momento, controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 615 organizaciones que son cooperativas de ahorro y crédito y 4 mutualistas. Si es que uno piensa en el total de cartera que esas organizaciones colocan, es posible ver que el microcrédito ocupa una participación importante dentro de esa cartera de crédito. El 36.07% de todo lo que colocan las organizaciones del sector financiero popular y solidario es microcrédito. Ahora, también hay que entender que la lógica de este crédito, que es especialísima, que es una metodología de crédito particular, no es posible de ser gestionada por todos los intermediarios financieros. Entonces, aquellos que sí pueden, que tienen las capacidades, lo hacen y... O que están especializados en esto. O que están especializados que nacieron en para esto. Ese es el caso de las instituciones que están en su mayoría en la SOMIF, pero en el sector financiero popular y solidario, como les digo, las cooperativas de ahorro y crédito sí colocan microcrédito y del total del 100% de la cartera es el 36.07. Si es que usted me permite en cifras, 3.630 millones de dólares se colocan en microcrédito. ¿En qué periodo esta cifra? Esta cifra es el saldo de cartera con corte a septiembre de este año. Esto es lo que se ha tenido en el 2018, que es una importantísima cantidad. Así es. Y por eso me permito referir esa cifra. Ahora, encadenando esta cifra con su comentario inicial, es importante que usted sepa que si es que hacemos una suma de aquellos sujetos de crédito que no tienen escolaridad, que tienen escolaridad primaria o que solo llegaron en escolaridad hasta la secundaria, vemos que el 77.07% de esos créditos fueron colocados a personas en esta condición, es decir, sin estudios, el 2.67%, solo estudios primarios, el 28.88%, y solo estudios hasta la secundaria, 45.5%. Y estamos hablando de actividades que no tienen casi formalidad alguna, ¿no es cierto? El trabajo del mercado, el tendero, el de la ferretería, ese tipo de actividades, que no tienen libros familiar, contables, ¿no? No necesariamente que no tengan el libro contable desde el punto de vista formal, van a tener que tener una metodología de registro de sus finanzas, pero en realidad no es tan estructurado como en otro tipo de empresas. Por supuesto. Ahora, el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer frente a esta importantísima actividad? Porque en los pasados 10 años, le planteo, doctora Margarita Hernández,
En los pasados 10 años, en algún momento, el Estado fue competidor de las organizaciones de microfinanzas. Y no le fue muy bien, que digamos. Acuérdense del famoso 555. Eso terminó más bien en un problema tremendo, que uno de los culpables de la crisis del Banco de Fomento. Como yo le indico, la metodología del microcrédito es especializada y requiere entender no solo esa metodología, sino a la persona que recibe el crédito. Entender lo que está detrás de ese crédito. Ahí es donde las organizaciones que la superintendencia controla tienen una responsabilidad especial, porque son organizaciones de personas, no de capitales. Y entonces estas organizaciones de personas tienen la posibilidad de influir en esas mismas personas que son sus socios y son los dueños de la organización, y por otro lado de influir en las comunidades. Ahí hay un dato que también me parece importante antes de contestar su pregunta, y es que en aquellos cantones donde hay mayores porcentajes de ruralidad y mayores porcentajes de pobreza, hay más presencia de las cooperativas de ahorro y crédito. Y no solo es más presencia en cuanto a puntos de atención, sino que también estamos hablando de que las cooperativas de ahorro y crédito colocan en esos cantones más de lo que captan. Eso quiere decir que están trayendo recursos de otros lugares en donde es posible captar más ahorro para generar más crédito, y eso por supuesto genera desarrollo. Si uno piensa en la lógica del microcrédito, precisamente en lo que usted decía, este emprendedor, esta persona que necesita un apoyo para su negocio, para poder salir de su situación, cambiar su situación financiera desde su informalidad, se da cuenta de lo importante que es este tipo de crédito. Existen muchísimos modos de apoyar al microcrédito. Y yo creo que uno de los pasos más importantes que se ha dado en los últimos tiempos es precisamente entender que todo lo que tiene que ver con microcrédito es transversal. Entonces no estamos hablando de iniciativas o de normativa que tenga que ser seccionada para que tenga una especialidad para unos intermediarios financieros y otra especialidad para otros, sino que siendo lo que es una metodología, sea transversal, y así se ha recibido y así se está trabajando. Existió una reunión a la que fuimos invitados por la SOMIF, en la que precisamente trabajamos muchas instancias públicas, no solo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y que es la muestra de esto que le digo. Estamos empezando a ver, tanto desde el sector público como desde el sector privado, que existen cosas que son transversales y las tenemos que trabajar así para poder hacerlas progresar. 7:41 a.m, diálogo sobre las microfinanzas con Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, y Patricio Chanabá, director ejecutivo de la Asociación de Entidades de Microfinanzas. Justamente con Patricio queremos conversar en este momento cómo es que se da esta conjunción de esfuerzos, este evento del que nos está hablando la superintendenta, que ha podido reunir a varias entidades, obviamente del sector privado y del sector público, esta alianza importantísima para fortalecer las microfinanzas. Bueno, buenos días por la invitación, muchas gracias a la señorita superintendenta que nos acompaña también. A ver, yo creo que estamos en un momento muy interesante en el país en lo que respecta a posibilidades y expectativas de un acuerdo público-privado para establecer medidas, metas, objetivos para el fortalecimiento de la inclusión financiera en el Ecuador. De hecho, la señora superintendente mencionaba que ha habido unas reuniones promovidas, digamos, por los reguladores y en este caso por las asociaciones. Las 4 asociaciones del sistema financiero, Asobanca, la Red Financiera de Desarrollo y ASOMIP, que representan, y la SOFIPSE también, de cooperativas, donde prácticamente está todo el sistema financiero, un diálogo constructivo, digamos, con las autoridades. ¿Y cuál es el objetivo de la coyuntura? Nos pusimos de acuerdo en hacer un análisis, un diagnóstico de la situación del Ecuador y cuáles son los pasos fundamentales para caminar en normativa, en política pública, en fortalecimiento de entidades, para lograr mejores niveles de inclusión financiera en el Ecuador. ¿Eso se va a efectuar o ya se tiene el diagnóstico? Estamos en conversaciones y ya tuvimos un primer taller con las autoridades y con los representantes de los gremios, donde se evaluó y se analizó esta situación del Ecuador en inclusión financiera. Que solo un paréntesis pequeñito, Edgar, ya lo habíamos mencionado antes, lamentablemente el Ecuador en el contexto regional, mundial podríamos decir, tiene de los más bajos niveles de inclusión financiera.
no tenemos casi la mitad de la población en edad de trabajar en el país no tiene una cuenta en el sistema financiero formal, sea cooperativo o banco. No tiene medios digitales de pago, que es donde ahora está evolucionando todo el sistema financiero del mundo, y ni siquiera digamos de los países desarrollados, ¿no? Nuestros vecinos, Colombia, Perú, que son países un poco a la vanguardia del desarrollo de sistemas financieros de inclusión financiera, están allá. El Ecuador tiene niveles del 19%, por ejemplo, de transacciones en medios digitales, cuando en la región están sobre el 30% estos indicadores. Esto significa entonces que no tiene acceso al crédito los sectores pequeños, los sectores medianos, si no tienen alicientes para seguir adelante con sus actividades. De hecho, sí, en un análisis que hemos hecho la SOMIF de al menos 10 años, de los últimos 10 años o 12 años, de cómo ha evolucionado el microcrédito. El microcrédito es de la palanca más importante, digamos, de inclusión financiera. No solo es el microcrédito, eso es importante puntualizar, porque los servicios financieros son los que generan fidelidad y permanencia de los clientes de la institución. Pero creo que hay que ser insistente en la definición de los términos. Cuando hablamos de microcrédito, Patricio, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el aporte que se le da al interesado? A cifras globales, más o menos de las que mencionaba la señora superintendenta, septiembre está sobre los 3.600 millones en microcrédito del área de cooperativas. Pero cuando hablamos de microcrédito, es decir, ¿cuál es la cantidad que se le presta por definición o por promedio a una persona? De acuerdo, ya vamos, solamente déjeme puntualizar la importancia del sistema de banca especializada de microfinanzas. La SOMIF, como sabe, representa 5 bancos especializados de microfinanzas, pero si le sumamos solamente a un actor que es importante en el sistema financiero que hace banca especializada en micro, que es la sección Credife de Banco Pichincha. Tendríamos 6 entidades bancarias en especialización. ¿Cuáles son los 5? Los 5 es Banco Solidario, tradicional en el tema de microfinanzas, Vision Fund, que tiene su atención en el norte del país, Banco de Miro en la costa ecuatoriana, Finca en la Sierra Centro, igual que Banco Desarrollo. Si tenemos estos 5 bancos que son ASOMIF y le sumamos a un actor que no podemos desconocer, la sección Credife de Banco Pichincha, más o menos representan el 35% del microcrédito, datos de septiembre, de los segmentos 1 y 2 de cooperativas, que básicamente ahí, digamos, pueden estar entre 80 y 90% de todo el sistema financiero cooperativo. Estas 6 entidades representando el 35% es un componente importantísimo del desarrollo del microcrédito en el país. ¿Y por qué hago esta puntualización? Porque lamentablemente algunos temas legales que vienen de algún tiempo atrás, por ejemplo la Ley de Economía Popular y Solidaria, solo reconoce al sector cooperativo, que es el que hace economía popular y solidaria desde la colocación de microcrédito. ¿Y no es así? Y no es así. Estamos diciendo que ahorita estas 6 entidades representan el 35%, más de una tercera parte del microcrédito en el país, por lo cual es un sector totalmente importante que sea considerado en el espectro total de mejora de regulación y de política pública. Ahora, en cuanto a su pregunta respecto de en los promedios de microcrédito, el promedio de microcrédito revela bastante bien en qué segmentos poblacionales están las instituciones. Mientras más pequeñito es el promedio, estamos hablando que estamos en segmentos más vulnerables, de menor capacidad de ingresos, por lo tanto estaríamos atendiendo a la base de la pirámide. Lamentablemente en el Ecuador, desde hace algunos años, la tendencia tanto de cooperativas como bancos es haberse ido a promedios más altos, de segmentos poblacionales de mayores ingresos. Lo cual quiere decir que históricamente o en los últimos años hemos ido abandonando la base de la pirámide. Sería terrible, pero el famoso 555 del gobierno anterior como que dejó ese estándar. ¿Es correcto o no que el microcrédito sea $5,000? Parece que es menos. Yo creo que el famoso 55 tuvo más una visión política que técnica, ¿no? Hacer microcrédito necesita conocimiento, especialización y cuesta. La banca pública es importantísimo y tiene que estar, pero probablemente tiene que definir el segmento al que se va a dedicar. Y hay en el país, y más ahora en la situación económica que estamos, tenemos gente pobre y gente extrema pobre. Probablemente la banca de desarrollo, la banca pública, tiene que orientarse a la extrema pobreza, con política pública directa para mejorar su situación. Pero ya no hablamos de préstamos, pues, ¿cierto? Y hablamos de otro tipo de cosas. Tema asistencial, bonos, pero pueden haber créditos pequeñitos, como en otros países también lo hacen a través del bono, puede ser.
Pero la pobreza, el segmento poblacional que está en la pobreza, necesita un apoyo fundamental en el microcrédito. Más aún ahora en el tema económico, el desempleo, 6 de cada 10 ecuatorianos sin empleo formal, sino están en la informalidad, necesitan apoyo del sistema financiero en los emprendimientos. Entonces creo que tenemos que regresar a ver un poquito qué necesitamos hacer desde el Estado en cuestión regulatoria, de capacidad de supervisión también inclusive, para mejorar las capacidades de las instituciones en cuanto a otorgar microcrédito a la base de la pirámide. Pero hay un tema fundamental, perdón Edgar, que me adelante un poquito. Los precios es fundamental para el microcrédito. Y el precio del microcrédito es la tasa de interés. Y el precio en el crédito, que es la tasa, es igual para cualquier producto. Cuando un productor de una mesa el precio que le impusieron, digamos, para la venta de la mesa no cumple todos los costos de producción, simplemente no hace la mesa. En el sistema financiero es lo mismo, la tasa no alcanza, no del crédito. Eso ha pasado un poco en los últimos años. Doctora Margarita Hernández, el tema de la supervisión, el tema de la regulación. Y en ese sentido usted sabe, de cuando en cuando, y ojalá esto no sea muy frecuente, pero una cooperativa pues empieza a tambalear y todo el mundo entra en pánico. ¿Qué sucede exactamente? ¿Cuál es el grado de salud del sector cooperativas en el Ecuador? Permíteme hacer una pequeña puntualización antes, solo por un tema que mencionó Patricio y que me parece que para que se entienda el contexto de lo que estamos conversando es importante. Las cooperativas de ahorro y crédito, por disposición de la normativa, están divididas en segmentos. ¿Qué significa esto? Significa que a mí la ley, entendiendo la naturaleza de estas organizaciones, me da la posibilidad de tener reglamentación diferenciada según el tamaño de las organizaciones. Esta segmentación está dispuesta por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Nosotros tenemos 5 segmentos. El segmento 1, donde están las organizaciones más grandes, ahí tenemos 31 cooperativas de ahorro y crédito. El segmento 2, tenemos 40 en el segmento 2. El segmento 3, con 81 organizaciones. El segmento 4 con 177 y el segmento 5 con 284. Aparte de las 4 mutualistas que le indiqué que también están en el segmento 1. ¿Qué es lo importante? Que estos segmentos, como le indico, están divididos por total de activos y que las organizaciones del segmento 1 son organizaciones que superan los 80 millones de dólares en activos. Son organizaciones grandes, que si es que nosotros comparamos las cifras de estas organizaciones, superan en mucho los números del sistema financiero privado. Por ejemplo, la cartera bruta de 3 cooperativas, las más grandes que nosotros tenemos, supera la cartera bruta de 19 bancos pequeños y medianos. ¿Y por qué no se convierten en bancos de estas cooperativas? De hecho, ya algunas cooperativas dejaron de serlo, ¿no? Y intervinieron en el sistema bancario. Así es. Tenemos, desde que existe la ley de la economía popular y solidaria, un caso de una cooperativa que en realidad no adecuó el estatuto, que era el procedimiento que establecía la ley, y se convirtió en banco. Sin embargo, como yo le indicaba hace un momento, las organizaciones del sector financiero popular y solidario tienen otra lógica, que no es la lógica del capital, sino la lógica de las personas. Están basadas en los principios del cooperativismo y tienen otro sentido. Y ese sentido distinto, que no es el del capital, hace que se mantengan separadas en su gestión. Las organizaciones procuran beneficio para sus socios y esos beneficios se trasladan en distintas cosas. Y como Patricio decía hace un momento, cuando uno piensa en la inclusión financiera, en realidad no solo piensa en el acceso al crédito, piensa en el acceso a servicios financieros dignos, oportunos y que sirvan a la persona. Y estos elementos hacen que uno piense en que efectivamente cualquier intermediario financiero que pueda darle la mano a quien la necesita en estas condiciones, dándole un servicio financiero oportuno, adecuado y digno, va a hacer lo que se tiene que hacer, es decir, va a poder cambiar la situación de esas personas. Ahora, otra cosa que es importante y no hay que dejarla pasar es que efectivamente hay la necesidad de hacer política pública. Y la política pública se hace efectivamente desde las distintas instancias que establece la normativa, cada cual en el ámbito de su competencia. Y ahí yo tengo que señalar que desde el punto de vista del sector financiero popular y solidario, de lo que es la economía popular y solidaria, nosotros contamos con una ventaja que no se tenía antes, y es el hecho de que el señor presidente de la República dispuso que la coordinación de todo lo que tiene que ver con la economía popular y solidaria esté en la vicepresidencia de la República. Y es desde la vicepresidencia de la República desde donde se coordinan
todos los esfuerzos de las instituciones públicas y todas las necesidades de las instancias de la economía popular y solidaria para poder consolidar una política pública adecuada. Y eso hay que entenderlo en lo que significa en su real magnitud, porque ahí ya no debería suceder, como efectivamente se está tratando de evitar con el trabajo que se hace en esta instancia de coordinación, que hayan esfuerzos que más bien mermen lo que las organizaciones deberían hacer o desnaturalicen lo que las instancias públicas deberían hacer, sino que se procura crear un espacio de política pública coordinada en donde se logren los mejores resultados. En función de lo que usted acaba de señalar, señora superintendenta, le reitero pues la inquietud, porque lo que más se necesita en el sector es de estabilidad. Y entonces ahí dura su tarea, la supervisión, ¿no es cierto?, el control constante a estos que en algún momento pueden ser unos monstruos financieros, como son las cooperativas. Así es. Y justo por eso yo quería, antes de entrar a ese tema, señalarles lo de la segmentación, porque es obvio que no es lo mismo controlar o el nivel de control que se debe tener o se puede llegar a tener en una organización grande que supera los 80 millones de dólares o en una organización pequeña que tiene activos por 50,000. Y esa es la realidad de las organizaciones del sector financiero popular y solidario. Existe una dispersión enorme y esa dispersión hace que las características de las organizaciones sean muy distintas. Yo jamás puedo medir con la misma vara a una cooperativa del segmento 1 que tiene oficinas a nivel nacional y que entrega información por sistemas tecnológicos todos los días, que a una organización que se encuentra en un sector rural, que tiene activos que no superan los 50,000 dólares, que está integrada por las personas de la comunidad y posiblemente atada a un proyecto productivo. Entonces, las realidades de estas dos organizaciones son las que han obligado a que a través de la segmentación se procure mirar con los ojos adecuados a cada tipo de organización. Y eso es el trabajo más duro que tiene el supervisor, porque a la final todos dentro de esta visión diversificada, ¿no? Así es, porque tenemos que respetar la naturaleza de cada uno y sin embargo lograr mecanismos de control eficiente. Ahí tenemos que entender que el Código Orgánico Monetario y Financiero, que es una norma transversal para todos los intermediarios financieros y que también es aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito y a las mutualistas, nos da lineamientos que nos permiten entender cómo deberíamos aplicar cierta normativa en las organizaciones de manera transversal, y tenemos otras en nuestra ley propia que nos permiten darle cierto matiz a las que tienen otras particularidades. Le voy a poner un ejemplo. Cuando uno piensa en lo que Patricio señalaba hace un momento, en la inclusión financiera a través de medios electrónicos o de mecanismos de tecnificados, sea cual sea el mecanismo, uno tiene que pensar en cifras que son reales. El promedio del socio de una cooperativa de ahorro y crédito está entre los 40 y los 60 años. El nivel de tecnificación de esas personas, su acceso a la tecnología, su necesidad de tecnología es distinto. Entonces, pensar que yo voy a tener la misma apertura en los socios de las cooperativas frente a los medios electrónicos de pago, por ejemplo, que lo que voy a tener en los clientes de los bancos, no es real, porque no es correcta esa apreciación. Por eso, efectivamente, como usted decía, hay una dura tarea en la superintendencia. Tenemos y hacemos un esfuerzo enorme porque toda la gestión técnica que se hace sea de fortalecimiento, es decir, que el control no necesariamente implica que tengamos una instancia punitiva que está persiguiendo a las organizaciones, sino que estamos trabajando mucho en los temas de fortalecimiento. Y esa es una meta para nosotros, quiero decir yo y mi equipo de trabajo, en estos 5 años que tenemos para la gestión. Lo que nos interesa, lo que queremos es fortalecer el sector. Y un sector fortalecido va a servir mejor para la inclusión financiera. Sin duda alguna, sin duda alguna. Patricio Chanabá, apelo a su poder de síntesis en esta última parte del programa. Estuvo Asobanca en este importante evento. ¿Cuáles son los compromisos que adopta? Porque, claro, tenemos unas entidades que sirven específicamente para las microfinanzas, pero no todos los bancos han querido meterse en esto. Entonces entendemos que habría una especie de compromiso de la gran banca. Sí, bueno, en realidad la participación de Asobanca tiene que ver con una visión de generar los procesos transversales a través de un fortalecimiento y un desarrollo, digamos, de los servicios financieros, de los productos a nivel general. Pero obviamente está claro que la especialización en hacer microfinanzas, microcrédito, está radicada en las entidades que se han formado y han especializado en eso. O sea, siempre va a haber una división entre la gran banca y la banca especializada en microfinanzas. Y la es el apoyo, digamos, que Asobanca en este caso
da a este gran proyecto que es mejorar el entorno de la inclusión financiera su participación y en lo que corresponda con las entidades bancarias. Así también muy breve, la evaluación, porque ya está terminando el 2018. ¿Cuál es la evaluación del trabajo de Asomir, de estas 5 entidades dedicadas a las microfinanzas? Hemos hecho como les hemos comentado ya en esta entrevista y en algunas otras, todo un proceso de abrir el espacio de diálogo, especialmente con las autoridades, para mejorar y identificar los puntos principales en los cuales lograr mejores condiciones de la inclusión financiera. Déjeme solamente comentarle un temita, Edgar. Hace 2 semanas en Barranquilla hubo el evento de Foromic, que es el evento hoy por hoy organizado por el BID de mayor trascendencia regional, digamos al menos, regional, sino mundial, en lo que es inclusión financiera, donde se dan cita expertos mundiales, operadores, reguladores, controladores a nivel nacional. La SOMIP firmó en ese evento con las asociaciones de microfinanzas de Colombia, Perú y Bolivia un convenio interregional para cooperarnos y para ayudarnos en temas de fortalecimiento de las entidades y de mejores prácticas para el sistema financiero de inclusión financiera de los países. Buenas noticias, definitivamente. Se nos quedan algunos temas en la mesa. Están invitadísimos, por favor, para una segunda edición de este tipo de debates que le hacen mucho bien a la gente, sin duda, especialmente a la gente que no puede, que no ha tenido pues este beneficio del crédito para sus pequeñas actividades. Pequeñas, y no estamos minimizando. Estas son las actividades que les permiten seguir adelante. Son alternativas en el camino del desarrollo y del bienestar. Queremos agradecer a la doctora Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria, y al economista Patricio Chanabá, director ejecutivo de Asomir. Solo permítame felicitar la gestión de la señora superintendenta. Estamos seguros del proceso de fortalecimiento que está haciendo al frente de la superintendencia, y con ese mismo ahínco que lo está haciendo, esperamos seguir en las conversaciones con la Superintendencia de Economía Popular y las otras para lograr lo que queremos entre el sector público y privado. Brevemente, doctor. Muchísimas gracias, Patricio, muchísimas gracias, señor Vázquez. Y yo solo quiero comentarle un tema que no quiero que se me quede. La Superintendencia está trabajando en un tema que es de inclusión financiera puro, y es unir a las organizaciones del sector financiero, popular y solidario con las organizaciones del sector no financiero, es decir, las del sector real, y lograr que se vuelvan socios estratégicos naturales porque son de la misma naturaleza, son organizaciones de personas, y ese es un trabajo del que nos encantaría poder venir y sentarnos y comentar. Encantadísimo, esto lo coordinamos enseguida. Muchas gracias a nuestros invitados. Hoy está prevista la concurrencia del Frente Económico ante la Comisión de Desarrollo Económico en el inicio del trámite de la proforma presupuestaria para 2019, y desde las 9 de la mañana siguen las audiencias ante la Mesa de Verdad y Justicia. Hoy los 10 de Luluncoto, el tema de Sedatos en la Universidad Central. Queremos agradecerles su gentil sintonía. Lo esperamos en Impacto Informativo mañana desde las 6 horas. Les dejamos ahora con el show mañanero. Buenos días. Bueno. La Única 94.5 presentó